Bueno, es un gusto estar con ustedes y como les decía, vamos a empezar a ver qué cosas interesantes tuvimos en NAB este año, que fueron unas cuantas, ¿no? La primera, vamos a empezar con BizRT. Y BizRT siempre nos sorprende desde siempre con productos innovadores en gráfica, análisis de contenido, estudios virtuales y cantidades de herramientas. Pero esta vez hay una diferencia. A partir de enero ya las marcas Newtek y BizRT se unieron y son solo una marca que está empezando a traer productos de línea alta, de línea de uso en ambientes broadcast que difícilmente llegaban al consumidor medio, y ahora se están empezando a lanzar líneas de productos que denominamos Go. En esta ocasión se presentó Libero Go. ¿Qué es Libero? Libero es una aplicación, una solución completa de hardware y software que, déjenme mostrarles muy rápidamente qué tipo de implementaciones se pueden hacer con Libero. Es una herramienta de análisis deportivo. Aplica para cualquier tipo de deportes. Con Libero Go, ustedes cuando adquieren la solución, eligen determinados deportes, que son los que ustedes estén dispuestos a producir, y tienen 3 deportes incluidos. Pero como ven, la variedad de deportes es muy amplia. Y lo que ustedes hacen con Libero es analizar en base a archivos a recibir streams NDI de por ejemplo, un triple, que es un producto también de BizRT, analizar el contenido y generar un material completamente diferente al que podría ser el puro match de fútbol, que normalmente no tiene ningún tipo de análisis de este tipo. Bueno, con Libero ustedes pueden lograr, por ejemplo, seguir elementos, identificarlos, tomar medidas, hacer una cantidad de seguimientos a distintas variables de la imagen. Fíjense que en este punto se pueden marcar espacios, se pueden seguir trayectorias, medir esas trayectorias, a cuánto está el hoyo en el caso del golf, en el fútbol igual, la velocidad de la pelota, bueno, una cantidad de herramientas. Es muy avanzado, es un producto que, como les decía, viene de la línea alta de BizRT y ahora en la versión Go se permite llegar a clientes un poco más de la línea media o baja. ¿Y de qué se trata Libero Go? Que es una solución, como les decía, de software y hardware, completamente integrado. Eso viene ya preparado para que ustedes lo instalen en su locación y salgan produciendo. Y va dirigido a los centros de producción más pequeños. La verdad que es una herramienta inigualable para análisis deportivo, porque de hecho es la misma herramienta que se usa en producciones muy costosas. Estamos hablando de fútbol europeo, de ligas muy importantes, de mismo teams de fútbol, por ejemplo, que lo usan como herramienta interna. Hay una cantidad de aplicaciones, ¿no? Y como punto, es importante destacar que Libero Go no es una versión reducida de lo que podrían hacer con el Libero más grande. No, tienen inteligencia artificial incluida que les permite el recorte de los jugadores para hacer tomas, vuelos en 3D de la cámara para tomas que no existían. Y eso realmente hace una diferencia en cuanto al análisis, porque pueden crear tomas que no existían en el material original, ¿verdad? ¿Cómo sería el flujo? El flujo, como les comentaba, pueden traer archivos o venir por NDI desde un triple. Triple es un producto de BizRT para repetición instantánea y se integra directamente con Libero Go sin problema. O un transfer, si tienen una solución de otro propietaria o de otro fabricante, pueden hacer transferencia de archivo.
hacen el análisis en la plataforma de LibreGo, como les decía, viene incluido el hardware, ya viene todo preparado para que ustedes trabajen, y luego tienen salidas que pueden ser a través de archivo o a través de NDI, y ese es el flujo de producción, ¿no? A partir de ahí, como ven, hay una cantidad de lo que son modificadores que les permiten distintos tipos de análisis, ¿no? Ustedes pueden hacer seguimiento en vivo de los jugadores. Es muy fácil y les queremos dejar aclarado esto. La gente de Ríos y compañía aquí en Chile tiene acceso a las versiones demo y para hacerles demostraciones remotas o presenciales de este producto. De manera que si alguno tiene o se le abre una idea para producir un determinado programa o tiene forma de aplicar este tipo de productos, no duden en contactar a Ríos y ustedes se pueden agendar una sesión remota para ver esto en funcionamiento. Es muy, muy interesante lo que hace. No solo seguimiento, sino mapas de calor para cubrir qué lugares del campo son los más visitados por determinados jugadores, estadísticas del partido, porque Libero se conecta con una cantidad de datos que se pueden enlazar con aplicaciones de BizRT que se ocupan de eso y lo hace todavía más poderoso, muy poderoso. ¿Se acuerdan que en el slide anterior les comentaba cómo funciona esto? Bueno, la inteligencia artificial de Biz viene incluida en LibreGo, de manera que ustedes con una selección, diciéndole que detecte los jugadores con la inteligencia artificial, lo que hace es recortar desde la toma que tienen del campo, recortar los jugadores y separarlos del campo. Y a partir de ahí es infinito lo que pueden hacer. Pueden hacer carreras virtuales. ¿Cómo es eso? Vieron que cuando hacemos análisis lo habrán visto en televisión, no que lo hayan hecho, pero vieron que cuando hacen análisis y dicen, bueno, aquí está el jugador número 9 y este es el punto donde va a recibir la pelota. Lo que hacen cuando lo recortan, el jugador lo pueden hacer avanzar hasta el punto donde va a recibir la pelota sin modificar nada. O sea, lo separan a pesar de que no es algo que figura en la toma, sino que lo pueden hacer virtualmente. Es increíble el grado de análisis. Lo mismo para los vuelos 3D. Esa cámara está tomando desde este punto, con los vuelos 3D, al estar recortados, ustedes pueden hacer vuelos y ver otros puntos otras perspectivas de cámara, ¿no? A pesar de que las perspectivas de cámara no estén tomadas previamente. A esto se refiere, ¿no? Fíjense, ese plano probablemente era un plano así, pero como los jugadores están ya recortados, ustedes pueden cambiar la perspectiva y mirar el plano desde el costado. Es increíble. Esto realmente les sugiero que si alguno tiene la posibilidad de implementar esto de alguna manera, pidan el demo, pidan que se les haga un demo remoto y es algo muy interesante de ver, ¿no? Y como les decía, es algo que se puede generar con mínimo esfuerzo. La inteligencia artificial recorta y ustedes pueden también ajustar si hay algún recorte que no quedó del todo bien y luego generar esos vuelos de los que les hablamos, ¿no? Esos vuelos 3D. ¿Y por qué hablamos de que esto se puede monetizar? Primero, el producto se basa en licencias anuales. Ustedes compran el producto, el software y el hardware, y luego al año van a pagar la licencia del software. ¿Y por qué hablamos de monetizar? Porque es una herramienta muy poderosa para permitir a ustedes generar ingresos de otra manera. Por ejemplo, la aplicación les permite colocar anuncios virtuales. Por ejemplo, esa marca de BizRT está colocada luego de que eso fue grabado. Entonces, junto con el análisis, ustedes pueden decir, ok, ustedes son Tecontel, bueno, su logo va a aparecer ahí en el análisis del juego. Y eso lo pueden monetizar, lo pueden tomar como ingreso porque lo va a ver un montón de gente que va a estar pendiente de ese análisis. Fíjense cómo se implementan logos en distintos lugares, sin ningún tipo de problema, porque ustedes ya tienen el estadio mapeado
en una perspectiva de cámara que es la que corresponde. Entonces va a ir a integrarse. Los jugadores le van a pasar por arriba, el campo se va a integrar completamente y cuando se mueva la cámara ese logo se va a mover de manera muy natural como si estuviera en el campo. Es muy, muy interesante lo que hace. Y dentro de la línea Go tenemos el otro producto que la verdad llamó mucho la atención en NAB, que es el Virtual Studio Go. Y VisRT es famoso por la realidad aumentada y por los estudios virtuales. Realmente, y lo que está tratando con el Virtual Studio Go es llevar esto nuevamente a otro tipo de segmento de mercado. ¿Y de qué se trata el Virtual Studio Go? Aquí hay una pequeña demostración muy rápida de una toma con green screen en donde vamos a tratar de sacar el fondo verde porque la calidad del recorte es muy, muy buena. Y como ven, este es un escenario virtual, pero se aplica también no solo a escenarios virtuales, sino a realidad aumentada, en donde en realidad aumentada ustedes pueden traer cualquier tipo de contenido. En este caso es un contenido en base a datos que puede venir de una herramienta de gráficos como Trio, o mismo Flowix, o una fuente NDI, tranquilamente pueden estar metiendo aquí. Por ejemplo, ahí tienen en la pantalla una fuente de una web que viene por NDI y la pueden incorporar en su estudio. ¿Cuál es lo interesante de esto? Es que usa una cámara de fácil acceso para poder hacer esto con tracking vía un protocolo que se llama FreeD y que permite que una cámara regular PTZ, tenemos por el momento un par aprobadas, pero más van a venir en el futuro, permite este tipo de tracking con una inversión muy baja. De hecho, Virtual Studio Go ya viene como paquete integrado con una cámara que ahora vamos a ver. Vamos a ver qué incluye para que de una vez puedan... Como ven, el sistema es una cámara que, como les decía, son dos, la Ultra HD de NewTek, la de la versión anterior, y una nueva que lanzó VisRT ahora para... ahora vamos a ver los detalles, que lanzó para NAB, es una cámara PTZ con soporte FreeD, de manera que la cámara se conecta al computador, el computador viene incluido con Virtual Studio Go, y ustedes con el software tienen distintos tipos de plano que pueden integrar con distintas plataformas. Ahora vamos a ver eso también. Ya viene el software previamente configurado para controlarlo con VisArc. La cámara, tanto de NewTek como de VisRT, funcionan las dos. Tienen incluido el training básico, ya les viene incluido con tutoriales de Visio University, vienen guías y demás, y vienen unas plantillas de gráficos ya preinstaladas. Como ven, ustedes pueden hacer todo este tipo de cosas, cambiar las entradas de medio, como les comentaba. Viene una fuente de datos, bueno, la pueden incorporar como realidad aumentada. Viene una fuente NDI, la pueden también incorporar al estudio. Ese estudio es completamente traqueable por la cámara. La cámara tiene un plano, cuando se mueve la cámara, se mueve el estudio de manera acorde a eso. Se pueden intercambiar imágenes, reemplazar texto, logos y demás. Todo esto viene incluido. Y como les decía, son las dos cámaras que tenemos por el momento, pero más van a venir en el futuro. Y las características principales son que soporta FreeD a través de una actualización de firmware. También lo interesante de estas dos cámaras es que soportan NDI HX3, que es el protocolo más nuevo de baja tasa de VisRT. Y es video de ultra alta calidad a muy baja tasa. Eso para redes van a tener un video de excelente calidad para usar. Lo interesante de estas cámaras es que con un solo cable ustedes pueden tener audio, video y control. Además, y además de control, poder, energía. De manera que con un solo cable están haciendo todo el conexionado de su estudio. Eso es súper interesante.
La cámara tiene XLR Mini integrados, el sensor es Sony, con zoom óptico hasta de 30 por. Es una cámara muy capaz y de muy buena calidad, ¿no? Y POE Plus integrado. Es muy poderosa la cámara y es muy similar a la nueva de Vizartí anunciada en cuanto a prestaciones, pero bueno, la cámara es bastante diferente, tiene un diseño mucho más moderno y algunas características adicionales. Esas dos cámaras son las que están soportadas hoy para Virtual Studio Go. ¿Y cuál es la idea de cómo funciona? Bueno, conectamos NDI, el control a través de la máquina esta que es la que tiene Virtual Studio Go instalado. Eso se conecta vía NDI a un TriCaster o otro producto que soporte NDI. La ventaja de TriCaster o Vectar o tener algún otro sistema de ese tipo es que ustedes pueden controlar las posiciones de cámara vía macros. Entonces, no tienen que depender de otro software, sino que con puros macros lo hacen. También tienen paneles de control y también pueden trabajar con Light Panel. Es muy interesante el concepto y el flujo de trabajo porque es muy fácil de lograr algo interesante. Saltamos rápidamente a qué otras cosas interesantes tuvimos en NAV y tiene que ver con la línea de switch de Netgear. ¿Y por qué la ponemos acá? Porque todos estos productos que vimos antes de Vizartí y no hemos tocado TriCaster, hay una cantidad de productos que podríamos estar mostrando, pero esto hoy día es el corazón de los lugares de producción, es el switch de red. El switch de red, ¿y por qué Netgear? Porque Netgear, la línea AB, la hizo adaptada a estos flujos de trabajos nuevos de video sobre IP. De manera que ustedes tienen un switch de red que está optimizado para el flujo IP. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen con perfiles dentro de ese switch que permiten ajustar cada puerto a determinado flujo. Por ejemplo, lo que nos interesa a nosotros. Tengo el switch Netgear y voy y lo configuro rápidamente con un perfil NDI. Y el switch queda preparado con todos los valores que necesita para trabajar con NDI. Sin que ustedes sean unos genios de las redes ni nada por el estilo. Es saber entrar al switch, modo administración del switch, cambiar el perfil de ese puerto y están listos para trabajar. Es muy interesante esta línea de switch y bueno, tiene una cantidad de características, como les decía. No nos vamos a detener en cada una, de hecho les voy a mencionar los modelos y las diferencias, pero realmente los beneficios de esta línea de switches es increíble y la gente de Ríos los tiene aquí en Santiago y ustedes pueden acceder a switches desde valores muy bajos hasta, bueno, línea alta por la cantidad de puertos, por el soporte de la velocidad del puerto, pero varía el precio, pero quieren comenzar con algo básico, pueden comenzar con un switch, por ejemplo, de la línea 4250 y con todos puertos de 1 GB, y eso para NDI, para tener 6-7 fuentes NDI full, ¿no? Pudiera ser que a lo mejor tienen 4 cámaras, que es NDI HX, que a baja tasa no tienen mucho problema de tráfico, en HD estamos hablando. Y luego tienen 2 o 3 fuentes en NDI full y sin problema ese switch funciona perfectamente y la verdad el costo es muy económico, pero la ventaja es tanto para administrarlo como para configurarlo van a tener todo el problema de redes resuelto. Luego ya vienen switch de la línea más alta, la 4300, que son con puertos de 10 GB. Ya ahí si van a trabajar en flujo de trabajo, por ejemplo, de 4K, por NDI Full o por NDI HX también, pero ahí van a necesitar puertos de alta velocidad. Entonces, en ese caso les conviene un switch de la línea 4300. Y ni hablar si empiezan a trabajar en CENTI 2210, 2110 y demás. En ese caso ya los switches de la línea 4500 van a ser necesarios porque tienen otro ancho de banda. Al momento de enlazar esos switches
con alguna red Wi-Fi. En ese caso van a necesitar algún access point y Netgear también los provee. Vamos a pasar los modelos rápido, pero básicamente estos son las ventajas de los modelos. Después, si alguno quiere alguna información en particular, no nos vamos a detener acá porque tenemos otros productos, pero si alguno necesita alguna información particular de los switches, se acerca al stand de Ríos y con gusto les podemos decir. De hecho, tenemos hasta Netgear AB. Lo interesante que tiene es el soporte que brinda para todo aquel que quiera empezar a configurar su red para IP, para video sobre IP. Porque ellos tienen muchos gráficos, tienen mucha ayuda, entonces podemos tratar de hacer un diseño de lo que ustedes pueden necesitar en base a la cantidad de fuentes, a la resolución del contenido y demás. Entonces es importante que ustedes puedan ver qué tipo de switch se adapta mejor a lo que ustedes buscan. Bueno, este tipo de switch es muy poderoso porque trabaja con módulos de distintas velocidades, ¿no? La línea 4500 también es un switch muy, muy grande. Como les digo, se pueden acercar y ver toda la información de todo esto en el stand de VisRT. Esta línea de cámaras de PTC Optics es muy interesante detenernos en ellas porque tienen un par de conceptos muy interesantes, diferentes a otras cámaras PTZ. Estas cámaras, viene una línea nueva que salió en febrero de este año, se presentó en NAB, y esta línea de cámaras implica la cámara, la Move SE, la Move 4K y la Link 4K. ¿Qué es lo interesante de estas cámaras? Rápidamente. La Move SE es Full HD. La Move 4K es 4K. Esa es la diferencia principal. Segunda diferencia, Move SE ya trae NDI HX incorporado para Full HD. La Move 4K trae NDI HX para 4K. Y Link 4K es solo para flujos IP con Dante. Si alguien tiene su flujo de trabajo basado en Dante, bueno, esta es la cámara que debería elegir. Las cámaras de la línea Move SE y Move 4K tienen una particularidad. No solo que entregan audio y video y control y poder por un solo cable, que ustedes conectan ese cable y tienen resuelta su vida, la conectan al switch Netgear que les hablaba antes y ya tienen resuelto el 99% de sus problemas. Pero una de las cosas interesantes que trae, que por defecto de fábrica, trae incorporado el tracking automático. Ustedes pueden activar el tracking y de acuerdo al tipo de cámara, va a trabajar con una distancia diferente, la 4K y la SE, que eso también después se los podemos mostrar. Estas cámaras permiten que ustedes en un ambiente de una presentación, de una universidad, de una iglesia, donde hay una persona en el escenario, no tengan que tener a alguien como ellos, perdón, se van a quedar sin trabajo, pero es lo que hay. Estas cámaras permiten seleccionar a una persona y automáticamente hacer el control de paneo y zoom de manera automática. Eso viene incluido de fábrica, es muy interesante. Esta es la Move SE, como les decía, ahí la tienen, ha ganado varios premios. Primero, porque es una cámara con las características que tiene de tracking, de NDI HX y demás, pero segundo, por el costo, es muy económica. Esta es una cámara muy, muy económica y está disponible en 12 por, 20 por y 30 por. La Move 4K también está disponible en esos modos de zoom, 12, 20 y 30. Y tiene algunas características particulares. Por HDMI, bueno, esto es importante. Todas las salidas están activas al mismo tiempo, de manera que ustedes pueden tener por HDMI, por NDI y pueden salir por USB y a su vez por SDI, que va a salir por 1080, pero realmente tener todas las salidas al mismo tiempo y poder aprovechar la cámara en distintos ambientes está muy, muy interesante. El auto tracking viene configurado directamente, lo pueden configurar del control y tiene un módulo que cuando ustedes entran al modo administrador de la cámara,
pueden configurarlo. Ahí tienen un poco el ejemplo de la cantidad de metros que cada cámara maneja para el tracking, pero es un detalle bien interesante. Los usos son múltiples, pueden usarlo en el ambiente que quieran, pero el tracking es muy bueno. De hecho, sigue a la persona, si la persona desaparece y vuelve a entrar, lo vuelve a tomar. Es muy bueno el tracking y lo que necesiten saber de ellos, se acercan al stand, les podemos explicar un poco más. Las cámaras, tanto la MUVC como la MUV 4K, tienen incorporado NDI HX3. Es la mejor versión de NDI de baja tasa y créanme que la calidad es insuperable. Aún a esa baja tasa es insuperable. Este es el módulo de control. PTZ Optics ha mejorado muchísimo el software que controla las cámaras y tiene una cantidad de settings para controlar desde la propia aplicación. Y una cosa más. ¿Y por qué es importante? Porque todas las cámaras de PTZ Optics tienen la posibilidad de hacer streaming RTMP directamente desde la cámara. Ustedes no necesitan computador. Desde el cable IP que conectan, tienen salida directamente para YouTube, Facebook Live y cualquier otro dirección RTMP. Si tienen un servidor propio, pueden apuntar directamente y estar haciendo streaming desde la cámara. Bien interesante. Otra de las cosas que llamó la atención en NAB con PTZ Optics fue su módulo de control. Este es un controlador de cámara, se llama SuperJoy. ¿Y qué es lo más interesante de este control? Bueno, tiene varias cosas, pero una de las cosas más interesantes es que permite alimentarlo vía PoE, tiene salida HMI para que ustedes conecten un monitor y puedan ver la cámara que están controlando sin tener que tener un switcher ni nada por el estilo, lo pueden ver de ahí. El soporte para NDI, pero no solo eso, este módulo SuperJoy permite este tipo de flujo de trabajo. Ustedes pueden conectar cámaras vía NDI, cámaras vía serial y las controla a todas. O sea, en el mismo control pueden mezclar distintos tipos de cámara. Y una cosa más, los botones personalizables. Tiene un módulo que permite desde el navegador web ingresar y ustedes pueden configurar un botón para un llamado específico. Por ejemplo, un botón que diga que estas 3 cámaras están apuntando a un determinado lugar todas al mismo tiempo. Presiona ese botón y como son PTZ las cámaras, pan, tilt and zoom, pueden configurarse en ese punto. Puede llamar títulos, puede llamar... Bueno, esos botones personalizables son muy poderosos en el SuperJoy. Por lo menos se los quería mencionar. Esta es una aplicación que la voy a pasar rápido, pero la tenemos en el stand y pueden verla, para generación de gráficos. ¿Por qué es interesante? Porque trabaja vía NDI y la podemos integrar con TriCaster, con BMX, con OBS, con una cantidad de productos. Esta aplicación tiene no solo la posibilidad de incorporar gráficos, sino trabajar gráficos 3D, trabajar cortes de cámara, trabajar salida de 16 canales en la versión broadcast del software, y trabaja con una cantidad de datos increíble, datos de distintas fuentes, por ejemplo, de redes sociales, de chats, una cantidad de información que viene de manera automática y la pueden implementar en el software. Otra de las cosas que se presentó en NAB para este software fue la integración con la plataforma Zoom. Ustedes pueden incorporar la información de login de una sesión de Zoom y automáticamente traer a todas las personas que están como fuentes de video. Pero no solo eso. Si la persona está chateando, pueden traer el chat como título. Bueno, es muy poderoso la integración que tiene con Zoom. Además, trabaja con una cantidad ilimitada de gráficos, tiene soporte para 4K, importa composiciones de After Effects. Bueno, podríamos seguir mencionando las características toda la tarde, realmente es muy poderoso el software. Lo interesante también es que tiene diferentes versiones. Hay una versión entry level, que es la versión para deportes,
y presentaciones, y después una versión broadcast que tiene todas las características que les estoy mencionando. Ustedes pueden preguntar, Ríos y compañía es la empresa que representa aquí en Chile, y ellos lo pueden ayudar con demos remotas, podemos mostrarle una cantidad de cosas. Y una de las novedades de NAB fue la presentación de Weathercast, que es la opción del clima para NewBlue. Para esta misma aplicación de software, ustedes tienen ahora un módulo. ¿Cómo funciona? Ustedes ponen una locación, se conecta vía internet, toma toda la data del clima de esa locación en particular y la va actualizando automáticamente. Y esa información ustedes la pueden colocar en un módulo que permite tener información del día, al momento, del día y de la semana. O sea que pueden trabajar con información, previsión del clima de una manera muy dinámica. Pero no solo eso, ustedes pueden tener 10 locaciones distintas cargadas en el mismo software e ir switchando de una a otra y se va a ir actualizando automáticamente. Tiene soporte para varios idiomas. La verdad es muy poderoso lo que hace. Y esto viene incluido sin cargo en la versión broadcast de NewBlue Captivate. De nuevo, para el que necesite preguntar o saber más, se acercan al stand y los ayudamos. Estas son otras características. Realmente hay mucho para hablar del propio Captivate, pero ya van a ver, si quieren más información, se acercan al stand y podemos ayudarles. Por último, una de las cosas que, aunque no tienen que ver con el contenido en sí, con la difusión, sí tienen que ver con cómo poder hacer cuando tengo que manejar distintas pantallas, distintos computadores, distintas centrales de control desde un lugar en particular. Y Matrox tiene una solución que se llama Extio 3, que es un KVM por IP, pero de muy alta prestación. Ustedes pueden, a través de una red de gigabit, con un encoder y con un decoder, tener distinta cantidad de pantallas, ¿no? Dependiendo del modelo del propio KVM. En este caso, las aplicaciones son múltiples: broadcast, petróleo, energía, bueno, una cantidad. De hecho, cualquier lugar que necesite extender el control para llevar los monitores y las computadoras a otro lugar, ahí aplica Matrox Extio. Y como les decía, hay dos modelos. Uno que es el 3408, que se menciona así por la cantidad de fuentes que maneja y la resolución, y otro que es el 3208. Como ven, son encoder-decoder. Ahí tienen un poco el diseño básico, la cantidad de puertos DisplayPort. Este maneja 2, aquel maneja 4, la cantidad de conexiones USB de red, todo se maneja a través de una red gigabit. Colocan uno en un lugar donde están las computadoras, otro en otro lugar donde están los monitores, y se van ahí a trabajar con cada uno de ellos. Realmente esto, bueno, la gente de Ríos ha hecho varias implementaciones de estos módulos aquí en Chile, así que, de nuevo, si necesitan información de esto, nos preguntan o se acercan al stand y los podemos ayudar. Por lo pronto esto fue todo. Como les decía, hay una cantidad más de productos. Tenemos TriCaster TC2 Elite con el panel de control más grande, bueno, de 2 strike, pero es uno de los más grandes que tenemos en el stand, junto con NewBlue Captivate, junto con switches, con cámaras. Acérquense al stand, pregunten, aprovechen a saber, pero si quieren soluciones para producir contenido y para hacer transmisiones, la gente de Ríos y compañía los va a tener cubiertos, porque todo esto, bueno, disponen aquí en Chile para ustedes. Así que muchas gracias por la paciencia, por atender, y es un gusto haber estado con ustedes. Gracias.